Bueno, muchachos, ya aquí seguimos con lo que serían funciones recursivas auxiliares, listas en listas, abreviaciones locales y definiciones locales. Entonces, acorde a las funciones recursivas auxiliares, resulta que muchas veces en algunos problemas nosotros necesitamos sobreescribir lo que son, digamos, necesitamos, para solucionar ciertos problemas, necesitamos usar algunas funciones recursivas que se llaman entre sí. Entonces, un ejemplo es ordenar, ¿cierto? El ordenamiento es un problema muy común en la computación. Por ejemplo, ordenar archivos por fecha o ordenar los correos u ordenar los correos electrónicos. Para este estudio nos basaremos en el ordenamiento de listas. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Para el ordenamiento de lista de números, ¿cierto? Existe una función que se llama sort, ya definida en el Dr. Racket, ¿cierto? Pues si intentamos ordenar una lista que solamente tiene pues 0 elementos, pues no va a pasar nada. Pero si intentamos ordenar una lista que tiene unos elementos, digamos, entonces nos lo va a ordenar de mayor a menor. Entonces, si nosotros probamos esta función por acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sort empty, miren lo que nos va a devolver. Ah, esa función no está definida, porque esa función está definida... Ah, ok. Ok, no importa, pero la función está definida en estudiante avanzado. Entonces, bueno, no importa. Entonces, muchachos, si intentamos ordenar una lista con la función sort, que nos vamos a inventar, pues si la lista está vacía, pues una lista ordenada vacía, pues va a ser ella misma. Y en el caso de ordenar esta lista de números, pues nos debería devolver 1, 2, 4. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, la definición para una función que ordena números es la siguiente. Entonces, en el caso que la función que la lista sea vacía, pues devuelve una lista vacía. En otro caso, muchachos, debemos de colocar el primer elemento de la lista en algún sitio donde pues deba de ir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso nosotros? Entonces, vamos a ver lo siguiente. El first de lista, pues está el primer elemento de la lista. Y sort de red de lista produce una versión ordenada del resto de la lista. Como ustedes pueden ver, este es el primer elemento que va a colocar en la posición que debe. Y el sort del rest, pues va a ordenar el resto de la lista. ¿Cierto? Pero dado pues que nosotros necesitamos intercambiar posiciones, eso no se puede hacer tan directamente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una función que se llama insert. Entonces, la función insert nos permite insertar un número en una lista ordenada de números. Entonces, vamos a insertar un número de tal manera que la lista que salga esté ordenada. ¿Qué pasa con esta lista? Esta lista está ordenada. ¿Listo? Esta lista está ordenada. Ese es el truco. Entonces, como esta lista está ordenada, ¿qué va a pasar? Esta lista, muchachos, ya viene pues ordenada y lo que hacemos es insertar ese n en una posición tal cual la lista quede ordenada. Miremos un ejemplo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con eso? Ya. Entonces voy a hacerlo acá porque no me gusta cómo está eso. Entonces, ¿qué pasa con esa función? Entonces, la función insert, entonces, bueno, viene el autor, la fecha, ¿cierto? El contrato, insert. Entonces, ¿qué pasa con esa función? Recibe un número y una lista y nos retorna una lista de números. Nos retorna una lista de números. ¿Cuál es la función de esto? Esta función recibe un número y retorna un número y una lista ordenada. Retornando una lista de números ordenada, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Define, insert, recibe un número y una lista. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? La primera cosa, si la lista está, si yo inserto un número en una lista vacía, ¿qué me queda? Si yo inserto un número en una lista vacía. Estoy insertando un número en una lista vacía. O sea, si la lista es empty, ¿cierto? Si la lista es empty, ¿qué haría devolverme si yo inserto un número en una lista vacía? Cero, profe. O una lista. Si inserto un número en una lista vacía, pues ya la lista no es vacía. ¿Cómo quedaría? Entonces quedaría LST. ¿Hay una respuesta? Sí. No, quedarías no. ¿Por qué? ¿Por qué quedaría así? Ah, porque le agregó un número a la vacía. Ajá, exactamente. Si la lista está vacía, estoy insertando un número, pues sería const num.
Ya en otro caso, muchachos, vamos a verificar qué pasaría, muchachos, si el actual de la lista es menor, es mayor, ¿cierto? Es mayor que el número. ¿Qué pasaría ahí? ¿Dónde insertaríamos el número? ¿Antes o después? Si el primer elemento que usted revisa es mayor y estamos ordenándola de menor a mayor. De menor a mayor se coloca después. Se colocaría antes, ¿no? ¿Por qué se colocaría antes? Evaluando de menor a mayor, y si es mayor el número, entonces ¿por qué coloca antes? Usted, por ejemplo, tiene una lista 1, 2, 4, 5 y va a insertar el 3. ¿Dónde debería de ir? En el medio. Ajá. ¿Y cómo me daría cuenta de dónde lo debo insertar? En el orden que lleva. ¿Y cómo me doy cuenta en el orden que llevo? Con esta función. Con el cons. Pero usted, ¿cómo haría para sacar los elementos de la lista? Ah, pues lo extraigo, profe. Lo extraigo y no le aplico un string, que es para contar los elementos de la lista. No, me refiero es a que cómo yo puedo obtener los elementos de la lista para saber qué son. ¿Cómo yo lo podría obtener? Si es una lista de 5 números, pues yo cons 1, cons 2, cons 4, cons 5 y con lo que venga ahí adentro. Ajá. Y si yo quiero insertar en esa lista de esos números un número de tal manera que he ordenado, ¿qué operaciones tendría que hacer? Una suma. No, no estoy haciendo sumas. Pues tendría que hacerlo. No, pero yo no sé qué operación hay que hacerle ahí. Ajá, bueno, está bien, rehacer la lista, eso es correcto. Pero ustedes, ¿qué tendrían que hacer, muchachos? Le estoy diciendo, si el primero de la lista es mayor que el número que quiero insertar, ¿ese número dónde debería ir? ¿Antes o después? Si se lo va a reorganizar, pues debería ir antes. Ajá, ¿y cómo lo metería antes? Antes del first, ¿no? Coloco cons número y de ahí para el first, como si estuviera saliendo algo, profe. Correcto. Por eso estoy haciendo cons número lista, o sea, lo meto antes de la lista. Y en otro caso, muchachos, ¿qué haríamos? En otro caso, ¿qué haríamos? En caso de que el primero de la lista no sea mayor, ¿qué haríamos en ese caso? Se coloca después. ¿Y cómo lo colocaría después? Ya quedaría dentro de la lista, dentro del first. Para el final ya quedaría. Entonces yo hago con fill de la lista, ¿cierto? ¿Y cómo haría para meterlo más adelante? ¿Qué forma podría hacerlo? Con ese mismo cons número lista, cons res de la lista, ¿no? First del res de la lista. Con el segundo, y si la lista solo tuviese un solo elemento, ¿cómo haríamos allí? Que lo coloca en el empty, profe. Ok, bueno muchachos, aquí sigue un llamado recursivo. Ok, y sencillamente sigue un llamado recursivo con el res de la lista, ¿listo? Bueno, vamos a observar el funcionamiento de eso. Entonces, recuerden que la lista que entra está ordenada, ¿cierto? Entonces, probemos. Insert, vamos a insertar un 4 en esta lista. ¿Dónde iría? ¿Dónde iría ese 4? Después del 2, profe. Me observe. ¿Por qué eso funciona? A ver. ¿Por qué si me insertó el 4 donde era? Porque esa función trabaja. Porque pues ese número es mayor que 2. Entonces lo que está haciendo es como está organizando en esa misma condición, está organizando ya. Mejor dicho, usted en la condición saben que es la posición que debe ir al número. Yo en ningún momento le estoy diciendo la posición, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que va en la posición 3, ¿cierto? Sino que cómo la función trabaja de tal manera que quede la lista ordenada de salida. Ya la pillé. Sí. Usted en el momento de comparar la lista, compara si los dos primeros es mayor a 4, si no es, pues compara con los otros dos, con el resto de la lista. Si tampoco lo coloca en el medio. Ok.
sino que yo pregunto, ¿el primero de la lista es mayor que 4? Miren, ¿el primero de la lista es mayor que 4? No, ¿para dónde se va? Para el segundo. Para este. ¿Hace un Ajá. cons de quién? ¿Qué ponen cons primero? Cons primero, el primero de la lista, ¿no? Y luego, El res. ¿pero qué hago con el res? También lo sigue evaluando, o sea, que no sería, si 4 es mayor que 2, pregunta también, y no, entonces pasa a comparar con el siguiente, con el octavo. Entonces, con el 8 es mayor que 4, entonces ya queda después del 2. Entonces, observen acá, empiezan con este, ¿no? Empezamos con este, ¿cierto? Con este llamado. Miren acá. Bueno, ahí lo expande. Primero, eso no es vacío, ¿cierto? Va a volver falso. Y luego, preguntan, ¿uno es mayor que 4? Resulta que no. Entonces, ahí hace el llamado, ¿cierto? Que sería cons del first. ¿Quién es el first? 1. ¿Con insert de quién? Del res. ¿Y quién es el res de la lista? De esa lista. 2, 8 y 10. 2, 8 y 10, correcto. Luego, hace el llamado recurso. Mire que aquí quedó el 1. Luego, hace el mismo llamado recurso. Pregunta si es vacío o no está. Pregunta si 2 es mayor que 4. Sabemos que eso no es así. Entonces va al tercero. Entonces sería cons del first. ¿Quién sería el first en ese punto? Después de 2 viene siendo 8 y 10, profe. No, ¿quién es? No, ese no es el first. ¿Quién es el first de aquí? ¿Quién es el first? El 2. El 2, profe. El 2. ¿Cierto? Y luego, insert de 4 con el res de eso, que sería cons 8, cons 10. Luego, ¿eso está vacío? No. Entonces, luego va con este. 8 es mayor que 4. Sí. Entonces, ¿qué devuelve? Verdadero. Y ya queda en la posición en el medio. Mira. Antes del 8 y después del 2. De esa manera funciona. Él va mirando, se compara con el primero. Si no es, pega el primero y hace el llamado recursivo con el resto. Y el resto, pues, compara luego con el primero del resto y así sucesivamente. De esa manera podemos insertar un número en una lista ordenada, ¿cierto? De esa manera podemos insertar una lista ordenada. Por eso, muchachos, por esa razón, ¿cierto? Por esa razón, pues da una lista ordenada de salida. Entonces, lo primero que hay que saber es que insert, ¿cierto? Es una función que recibe un número y una lista ordenada, ¿cierto? Esa nos va a servir para ordenar. ¿Qué pasa si yo empiezo a llamar muchas veces insert? Por ejemplo, si llamo insert de 8 con empty, ¿qué obtendría? ¿Qué obtendría ahí? Insert de 8 empty. Pues, profe, pues ya quedaría en el 8, pero ese cons 10 quedaría ya en el empty, ¿no? No, 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 esto es un llamado por aparte. Esto es un llamado, nada que ver con esta de acá arriba. Esto es algo ya aparte. ¿Qué quedaría ahí? Una lista, profe. ¿Y cómo sería la lista? Cons 8. Pues cons Cons 8 8. empty. Ajá. ¿Y qué pasa, muchachos, si yo hiciese esto? ¿Qué saldría de ahí? ¿Eso qué me devuelve? Profe, pues quedaría otra lista, sería cons 9, cons 8 empty. ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué pasaría aquí? Ah, cos 10, con 9 y con 8 empty. Ah, no, perdón, me equivoco. Cons Cons 8, 10, cons con 9 con 8. y cons 10. Cons 8, Cons cons 8 9 con 9 con 10. y empty. Exactamente. Miren cómo queda. Entonces, ¿qué pasa? Esta función, cada vez que tú la llamas, ¿cierto? Esta función, cada vez que tú la llamas, te devuelve una lista ordenada. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese esta lista, ¿cierto? Esta lista arbitraria. ¿Cómo haría para ordenarla? ¿Cómo haría para ordenar yo esa lista? ¿Cómo Con podríamos 11. trabajarla? ¿Y cómo harías con insert? ¿Qué harías con insert? Pues puede inserto Estoy todos los números. colocando insert 1, Inserto todos los números. Exacto. insert 4. Insert 1, ¿cierto? Insert 4, ¿cierto? Insert 0. Luego insert 0, ¿cierto? Luego Insert insert 6, ¿cierto? Insert Luego insert 9, luego insert 3. 3. Bueno, y empty, ¿no? Empty. ¿Y eso qué me daría? Entonces, Sería quedaría ya 0,
1, 4, B, 3, 4, 6, 9. ¿Y esa lista qué pasa con esa lista? ¿Qué Que pasa? Se organiza, profe. Se organiza. Vale. ¿Y yo cómo haría una función que me reciba una lista cual? Tomando en cuenta que tengo insert, ¿cierto? Ya lo tengo. ¿Cómo yo haría una función para que me ordenara una lista usando ese insert? ¿Qué debería hacer yo? Puedes volver a copiar insertar otra vez la misma lista, profe. Yo tengo aquí el insert, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo yo haría, muchachos, para organizar una función que se llame ordenar, ¿cierto? La lista. Y recibe una lista. ¿Qué haría hacer yo aquí? Bueno, ya sabemos que por obvias razones, si es vacío, ¿cierto? Pues devuelve vacío, ¿cierto? Muy bien. Ahora bien, muchachos, ¿cómo haría en otro caso? ¿Cómo haría yo para hacer esos llamados recursivos a esa función recursiva, insert, para que me la armara así? ¿Cómo harían ustedes? O sea, que la deje igual que como está ahí, o se la reorganice de mayor a menor. Me la reorganiza de mayor a menor haciendo estos llamados, insert, 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 insert. ¿Cómo harían ustedes? Profe, pues pensando en el, así como en el sentido que yo tengo, pues colocaría el insert al final. Vamos a ver, este es el else, ¿cierto? Sí. ¿Yo qué tendría que hacer? ¿Estamos de acuerdo que iría insert del first LST? Ajá. ¿Y luego qué iría? Sí. Insert del first del rest. Sí. Recuerden que los tamaños no lo sabemos. Si yo le mando una lista de un elemento, le falla. Pilas, nunca vayan a poner first del rest. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer yo para que en el siguiente llamado recursivo me haga insert del first del rest? ¿Cómo yo haría eso? Sin ponerlo ahí directamente. ¿Cómo yo haría eso? ¿Cómo harían ustedes allí? Sin volver a escribir ese insert del first del rest, el insert del first LST. El insert ya está. Sí, aquí está, aquí ya está. El segundo que ustedes tienen que llamar, muchachos, es ordenar del rest de LST. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer aquí llamar la función acá? ¿Qué hace ese ordenar del rest de LST? ¿Qué les devuelve? La lista de mayor a menor. No, vamos con los llamados, ¿cierto? Si yo hago insert del first de LST, ordenar en el siguiente llamado, ¿qué me devuelve? La lista ordenada. Incorrecto. ¿Qué me devuelve? Tenemos insert del first del LST. ¿Qué pasa con esa función ordenar? ¿Qué les devuelve en el siguiente llamado recursivo? Ah, ya lo entendí. Ese insert ya está ahí aparte. Nomás devuelve la parte ordenada del resto de la lista. Oscar, mira lo que dice Oscar. Oscar es el que exactamente sería insert del first del LST. Cuando usted resuelve ordenar, ¿cierto? Él debería insert del first del rest. ¿Por qué? Porque usted está mandando el rest de la lista y luego a esa lista le saca el first. Van a ver ustedes acá cómo ordeno esta lista arbitraria. Entonces, ordenar, ¿cierto? Ordenar. Tengo ordenar de esta lista, ¿cierto? De esta lista que yo veo acá. ¿Cierto? Esta primera lista que yo puse acá, ¿cierto? Voy a ordenar esta lista. ¿Listo? Entonces, observemos con el stipper. Miren acá, ¿cierto? Bueno, entonces damos con nets, ¿cierto? Ay, chanfle. ¿Qué le pasó a esto? Vamos con el stipper. Bueno, tengo ordenar de eso, ¿cierto? Bueno, y los cargo. Entonces, tengo ordenar de esta lista, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Listo. ¿Esta lista está vacía, muchachos? ¿Esta lista está vacía? No, señor. Entonces, false. Entonces, luego viene insert del first, ¿cierto? Insert del first. Miren, insert de 1. Luego va a llamar a quién? A ordenar del rest. ¿Sí lo ven acá, no? Del rest de la lista. ¿Este es el rest? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Señor. Listo, vamos con el next. Luego eso se resuelve, ¿cierto? ¿Qué va a quedar? ¿Insert de quién? 4. De 4, profe. De 4. Con ordenar del rest. ¿Quién es el rest? Siempre va a tomar el primero. La misma, con 0, 6, 9 y 3 es el resto de la lista. De ahí Correcto. el 0. Va a ir ordenando siempre el primero, o sea, el que sigue la lista. Siempre. Exactamente. Mira lo que nos va a quedar al final. Bueno, y ya sigo.
Ya casi acabamos, ¿cierto? Bueno, me devuelvo. Miren acá. ¿Qué ven ustedes aquí? Ya después de haber resuelto. Que ya no quedó con cons, sino con el insert. ¿Y eso qué nos va a devolver ya a ciencia cierta? Una lista ordenada. Vale, yo les hago la pregunta. Insert 3 con vacío. ¿Qué les devuelve? Insert 3 con vacío. ¿Qué les devuelve? El 3, ¿no? 3. El Una 3. lista con 3. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Alcen la mano si estamos de acuerdo que es una lista con 3. Ajá. Luego, ¿qué pasa aquí? Tenemos insert del 9 con el resultado de esto. El resultado es una lista con 3. ¿Cómo nos va a dar ya esto ahora? Este llamado. Cons 3 con 9. Con 3 con 9. Correcto. Ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto? Miren acá. Con 3 con 9. Luego, si le hacemos a eso insert de 6, ¿qué nos va a quedar? Cons del 3, del 6 Con y el 3, 9. con 6, con 9. Con 3. ¿Ya ven la magia cómo ordena? ¿Cómo ordena esto? A ver, ¿cómo funciona el ordenamiento? ¿Qué hace esta función ordenar a la larga? ¿Qué hace esta? ¿Cuál es la mecánica de esta función ordenar? ¿Qué es lo que hace? Que los ordena no de mayor a menor, sino que como que los invierte. Como No, así ya como- no. Sí, sí, o sea, pues, es que no me explico. O sea, en vez de colocar los primeros números, los coloca al final. Y de ahí para allá, los últimos números los coloca al principio. No, lo que hace... Sí. El primero y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. O sea, primero ahí está con el primero que inserta y después el que sigue, que está después del primero que no inserta. Y va Esa- llenando. O está comparando. Tampoco está comparando. No, Esta función no compara nada. Esta función no compara, miren, donde no hay ninguna comparación. La comparación sí está aquí, con este mayor, pero aquí no. Lo que hace esta función es coger la lista y desbaratarla, ¿cierto? Él ya coge la lista y la desbarata. ¿En qué la convierte la lista? Y ya coge y la desmenuza. ¿Qué hace con ese desmenuce? ¿En qué lo convierte? en un cons. No, Una lista ordenada. tampoco. El resultado de esta función es esto. El resultado de esa primera función, voy al skipper. Si es En que una, no me en una perdió. lista con un número, ¿cierto? Tampoco. Miren lo que hace esa función. Esa función, poco a poco, ¿cierto? Lo que va haciendo es meter esos inserts, ¿cierto? ¿En qué transforma la lista, muchachos? ¿En qué la transforma? Eso ya no es una lista. Sí, yo sé que insert devolvió una lista, ¿cierto? Pero este pedazo de aquí, ¿qué es? A ciencia cierta. Cuando a medida que vayas... Una ¿Cómo? lista sobre listas. No, tampoco es una lista sobre lista, ahí me pasé. Insert, voy resolviendo los inserts. ¿Listo? Esperen. Esperen. Tengo que llegar al punto donde me interesa. Esperen un momento. Este es el punto que a mí me interesa. Esa primera función, ordenar, hace esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Lo está colocando igual como están. No, no estás colocándolos igual. ¿Qué está haciendo esa función con respecto a la segunda? ¿Qué está haciendo la función ordenar versus la función insert? ¿Qué está haciendo ordenar con insert? Listo, le entra a la lista y me resulta eso. ¿Eso qué es? El insert va cogiendo cada uno, el primero de cada uno, y va colocando. Sí, ¿y a eso cómo se le llama? Una función que se llama muchas veces, ¿a eso qué nombre le hemos puesto a eso? Un auxiliar. Llama recursivamente ¿a quién? A una función auxiliar. A una función auxiliar, ¿cierto? A una función auxiliar que ustedes ven aquí, ¿cierto? Esta función ordenar lo que hace, ¿qué es? Llamar recursivamente a insertar. ¿Y qué le manda a insertar cada vez? ¿Qué le va enviando? Número. Una función auxiliar. Le va enviando los elementos de la lista. Si ustedes ven, cuando yo llamo recursivamente a auxiliar, ¿qué va pasando? Yo voy enviándole un número, ¿cierto? Y luego hago el llamado recursivo consigo misma, ¿cierto? Acá, para que al final me quede de esta manera.
Lo que pasa es que insert devuelve una lista, entonces eso garantiza que siempre va a devolver un número de una lista, o sea, devuelve, ¿cierto? Le va enviando a insert los elementos de la lista y luego insert, ahora sí, se evalúa del final hacia dónde. ¿De dónde se evalúa insert? Desde el final hasta el principio, profe. Desde el final hasta el principio. ¿Y por qué se garantiza que dé una lista ordenada? Porque insert siempre te va a volver una lista ordenada. Y como este recibe el valor de insert, el valor de insert es una lista ordenada. Entonces siempre vas a obtener un número y una lista ordenada. Por esa razón, pueden ordenar aquí los elementos. De esa manera, pues, por esa razón, quedan ordenadas, ¿cierto? Por eso, insert refiere de lista con sort de redes. Entonces, bueno, entonces la función insert nos permite insertar números en una lista ordenada de números, como ustedes les acabé de decir. Entonces, bueno, aquí se definió. Bueno, eso es la definición. Entonces, ¿cómo funciona eso? Básicamente, muchachos, bueno, aquí está definida de mucho más largo. Entonces, ¿qué pasa con esto, muchachos? Insert, su única función es insertar un número en una lista ordenada. ¿Pero qué sucede? Ordenar se encarga de enviarle cada uno de los elementos de la lista a insert. Entonces, les sapeo algo. Bajo este enfoque, van a tener que hacer el último punto del taller número 2. Ya ustedes, yo les dije, hoy les iba a dar todo lo que necesitan para el taller 2. Para el taller 2, ¿cierto? ¿Qué les toca hacer en esta última? ¿Cierto? Porque este último que van a tener que hacer, transformar en árbol, ¿cierto? Ustedes van a tener una función que recibe un número y un árbol. ¿Qué hace esa función, ese número y el árbol? Perdón, recibe una estructura y recibe un árbol. ¿Qué hace esa función? ¿Qué nos retornaría? Esa función insertar aquí. Pues nos retorna un árbol, obviamente, ¿no? La reorganiza en un árbol. ¿Y qué característica tiene ese árbol que retorna? Que va a ser ordenado. Va a estar ordenado. Bueno, o correcto, de acuerdo al orden. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí este punto lo resuelven de esa manera. Hay una función que recibe, ¿cierto? Hay una función que recibe la lista de listas, la lista de estructuras, perdón. Recibe una lista de estructuras, ¿cierto? La que ustedes hayan definido. Esa función que recibe la lista de estructuras, ¿cierto? Llama a la función auxiliar insertar. Y esa función insertar va insertando cada uno de los elementos de la lista. Bajo este enfoque pueden solucionar este último punto de acá. Este último punto lo solucionan con lo que yo les he dado, ¿cierto? Entonces, bajo ese enfoque ustedes lo pueden solucionar. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Bueno, aquí les queda, muchachos, un ejercicio para hacer en casa. Un correo electrónico tiene la siguiente estructura. Define struct, email, remitente, destinatario y mensaje. Usted debe ordenar una lista de estas estructuras de acuerdo al remitente. Utiliza la función string, menor pregunta. ¿Listo? El remitente, bueno, o symbol, menor pregunta en caso que utilicen, pues, símbolos. ¿Listo? Entonces, eso va a ser una lista que tiene estructuras y su misión, muchachos, es ordenarla de acuerdo a eso. Bien. Y aquí... ¿Se le envía? ¿Cómo? ¿Se le envía? ¿O al boro? No. Al boro. No, lo vemos en la próxima clase. Acá como ejercicio de ustedes mismos. ¿Listo? Son de ustedes mismos. Bueno, entonces, muchachos, no sé qué más preguntas tengan. ¿Qué preguntas tengan, muchachos? Ese string menor pregunta. En ese ejercicio, ¿qué función hace? Es el comparador, porque ustedes van a tener que extraer el remitente y compararlo, ¿cierto? Van a tener que extraerlo y compararlo. Van a tener que comparar. Dígame. Pues yo algo más o menos tenía planeado que lo extraía y lo comparo con el resto del sí, con el FIRS, ¿no? Con el FIRS, correcto. Eso se pueden utilizar esta misma plantilla. Y esta plantilla, muchachos, como les mencioné, entre la función insertar y ordenar, les sirve para el último punto del taller. Muchachos, ya aquí tienen absolutamente todo lo que necesitan para hacer ese segundo taller. Bueno, ese tercer taller, porque el segundo taller fue lo del dibujo. Entonces, muchachos, ya eso sería, pues, les he dado todas las herramientas que ustedes necesitan para eso. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos. Quedamos así por el día de hoy. Vamos a ver si la próxima clase, pues, se hace la evaluación docente. Entonces, les daré un espacio para eso. Es muy importante que lo hagan, muchachos, porque pues es cuestiones de calidad y pues que la hagan de forma objetiva, ¿no? Que la hagan de forma objetiva. Si ustedes consideran pues que hubieron problemas en los cursos, pues indicarlos
Y si consideran pues que las cosas estuvieron bien, pues colocarlas bien, aunque si estuvieron mal, pues colocar lo que estuvo mal. Entonces, bien, muchachos, eso sería pues todo por hoy. Les agradezco su presencia y, muchachos, les hago el llamado. No se queden dormidos con esto. Inicia lo más difícil del semestre, que es el corte final, donde ustedes van a tener todo encima. Pero les decía que no era excusa tener más materias, porque esa es la carga que tienen pues matriculada. Esa es la carga que tiene todo mundo, por así decirlo. Entonces, muchachos, pilas con eso. De todos modos, ya saben que hoy hay cancelaciones. En caso que ustedes vean una materia definitivamente pues que esté perdida, entonces pues piénselo. La única magia aquí, muchachos, es no caer en bajo. ¿Saben las condiciones de caer en bajo? En un primer bajo. Más o menos, profe. No, pues explíquenlo. Si uno cae Perder. No, pues por ahora pensemos en el primer bajo, ¿listo? Ya si está pegando en el segundo bajo, pues paila. No, para caer en el primer bajo, muchachos, deben perder 50% o más de los créditos. Si ustedes ven una materia definitivamente perdida, pues piensen. O sea, el chiste es ganar 51% o más de los créditos. Si usted tiene 18 créditos, tiene que ganar 10 o más. Si usted tiene 15 créditos, tiene que ganar 8 créditos o más. Siempre la mitad más uno, ¿listo? Siempre la mitad más uno. Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos. Revisen, tienen el día de hoy, aprovechen eso. Eso no se una pregunta. En Sí. caso de ir mal en las dos materias, por ejemplo, en las dos materias que más créditos dan, ¿qué procede? Si usted decide cancelar las dos. Usted mínimo puede dejar 3 créditos. Usted puede dejar 3 créditos si quiere. Ya la decisión la tomas tú. Pero le advierto, si cancelas cálculo y cancelas FDP, hay problemas de cupos el otro semestre. Díganselo a los que están aquí repitentes, que han habido muchos problemas con los cupos. Es lo único que les advierto. Y para el cambio de carrera, o sea, ¿tendría que llenar algún formulario o hacer algo? Bueno, hay dos formas de cambiarse. La primera es, ¿metiste papeles? Pues no he metido papeles, solamente que lo consideré porque pues... Bueno, ok, yo comprendo, de acuerdo a la afinidad que tú tengas. Entonces, puedes hacerlo por admisión normal y quedar. Y te homologarían las materias que sirven, que en la otra carrera. ¿La otra carrera es muy diferente o es muy parecida a esta? Pues no lo tengo muy claro, la verdad, pero lo que sí tengo claro es que esto no es para mí, o sea, ya lo decidí. Bueno. Y pues... Listo, entonces te voy a decir así de frente, pero es un consejo personal, ¿listo? O sea, pues para que aclaren en el video. Cancele FDP, cancele introducción. Ninguna de las dos le va a servir. A menos de que te pases a otra ingeniería, de pronto introducción le sirve. Pero para ser francos, FDP no te va a poner ni te va a quitar. Listo, profe. Muchas gracias. Vale, ya si la carrera es muy diferente, digamos, si te quieres pasar, por ejemplo, a trabajo social o administración, puedes averiguar si cálculo sirve. Tengo entendido que no. Entonces, averigua antes de finalizar el día si el cálculo de aquí te sirve, pues, por ejemplo, para el cálculo de administración o si hay alguna matemática en trabajo social. Caso que te quieras cambiar pues, a ese extremo. Profe, ¿usted va a responder lo del opcional? Por correo. A los que tengan dudas, yo les hice allí los apuntes. De todos los muchachos tengan presente que si usted sacó buena nota y yo le rebajé por la entrega tardía, eso estuvo clarísimo desde el principio. Porque yo les puse allí la nota y a los que entregaron tarde, yo le rebajé por eso. Tengan entendido pues que esa regla estaba, pues, la repetí muchas veces. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. No, entonces, por correos. Sí. Le mando un correo sí. y usted me manda los apuntes de lo opcional, ¿no? No, eso está en ASCII en el formulario. O sea, cuando a usted llegó un correo del formulario, ¿cierto? Sí. Allí aparece un enlace. Haz clic en ese enlace, ahí lo puedes ver. En el enlace lo puedes ver. Si no lo puedes ver, me avisas. Pero se supone que allí ya puede, o sea, dentro del enlace pueden verlo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, dentro del mismo enlace. Yo coloqué allí un comentario al final de dónde salía la nota. Entonces, igual, pues si no lo encuentran, me avisan y ahí exploramos qué hacer. Bueno, muchachos, entonces, gracias, bueno. profesor. Listo, dale. Entonces, muchachos, pues si quieren cambiar de carrera, pues miren qué les sirve. Pues yo sé que FDP, pues si no les va a servir para ninguna otra. O sea, si definitivamente quieren cambiarse, pueden quitarse esta carga de encima, ¿cierto? Pues lo recomendaría, les aconsejaría. Pues mirar qué materias les sirven. Pues, por ejemplo, lo que es inglés, lo que es español, si están viendo la letra, eso sí les sirve.
Ya habría que ver si es otra ingeniería, introducción le sirve. Y cálculo, introducción y cálculo le sirve. Ya de pronto, si es algo muy diferente, evalúen pues el tema de cálculo. Ustedes pueden dejar hasta 3 créditos, muchachos. Aquí la magia es no dejarse caer en bajo, ¿listo? Para no caer en bajo en primer semestre, 50%, deben ganar 51% de los créditos o más. 51%, ¿listo? No es la mitad, es la mitad Profe, más. ¿y Sí. cómo sería, por ejemplo, bueno, para hacer la solicitud para el cambio de carrera? O sea, ¿hay que enviar Bueno. algún correo? No, puedes hacerlo de 2 formas. Volver a meter papeles con el IFES. Ah, ya. Número Volver a 2, registrarme. volver a registrarse. Número 2, estar en tercer semestre o adelante y pedir traslado. Esas son las 2 maneras. Pero tienes que tener promedio, obviamente, pues más de 3.8. Ah, listo, listo. Esas son las 2 maneras. Entonces, le recomendaría, pues ya que usted tomó la decisión tan temprano, meta papeles para el próximo semestre. Y en este semestre que viene, trate de ver materias que le sirvan para la otra carrera. Eso sería como lo que el máximo le puedo aconsejar. Listo, profe, pero entonces cancelo, por ejemplo, las materias que no me sirven y sigo viendo las que me sirven. Sí, correcto. Ah, ya. Si usted está full seguro, ¿no? Si usted está totalmente con la convicción, sí. Esa sería la recomendación. Cancele lo que no le sirva y quédese con lo que le sirva y concéntrese en sacarlo alto. Listo. Para, pues, cuando homologue en otra carrera, usted, pues, cuando pasa la solicitud de homologación, usted pide que le valgan esas materias en la otra carrera y, pues, es bueno arrancar con un buen promedio. Entonces, sería como el consejo. Ah, bueno, señor. Muchas Listo. gracias. Bueno, vale. Entonces, le deseo mucho éxito, ya que creo que no lo vuelvo a leer por acá. Mucho éxito, José Ramiro. Entonces, dígame. Yo el paste. Ya ¿De para cuál? la casa, de eso, No, tipo yo lo subo ahorita después del almuerzo, yo subo todo, tranquilo. Listo, pero muchísimas gracias. Bueno, muchachos, chao, que estén muy bien. Dígame. ¿Qué pasa si yo, digamos que, sí, pero digamos que yo pierdo esta materia y la repito y la vuelvo a perder, caigo en un bajo si solo es una materia? Pues una asignatura. Sí, caerías en bajo si tu promedio ponderado es menor a 3.5. Es menor a 3.5. O sea, digamos, si fuese CR2 en esta materia, sí, caerías en bajo como repitente. Ahora, si usted está full seguro que lo va a perder, pues es muy triste, pues piénselo, pero le advierto, matricular esta materia es difícil, porque pues tienen prioridad los que entran. Tienen prioridad los que entran. Es difícil. Hay que, o sea, yo les diría, si van muy mal, la recomendación cancelar, pero les hago la advertencia, conseguir cupo aquí es difícil. ¿Por qué? Porque ya entran los 60 que vienen del próximo semestre, que ya fueron admitidos. Y ahí salen algunos que por transferencia, no suelen ser unas 8 o 9 personas que entran pues por transferencia, que es que ya son tecnólogos y entran en ingeniería, y ellos cancelan, obviamente, porque pues, ellos ya vieron esto. Pero pues esos 8 o 10 cupos son muy peleados. Por eso les digo, pregunten a los repitentes y no sé si hay acá algún repitente entre nosotros, los que quieran. Profe. ¿Y fue fácil o difícil conseguir cupo? No, duro. Entonces, Duro está la porque advertencia. muchas personas peleando por ese cupo. Directamente no había. O por lo menos en mi caso tuve que esperar hasta la semana de adiciones y cancelaciones. Lo malo es que la gente pues, se inscribe y a la final nunca tienen nota ni nada, o sea, como que entran y a la final desertan. Sí, eso es un poco injusto, lo sé, pero pues lastimosamente esa gente no cancela semestre ni nada antes de que, o sea, no, el proceso lastimosamente hace que desperdicien cupos y en medio de eso se quede gente que necesite ver el curso. Entonces, imagínense, están los de ahora, más los que no pudieron matricular ahora, más los que van a cancelar. Entonces, si usted está pensando en continuar en la ingeniería y sistemas, entonces le recomendaría que se quede luchando hasta el final. ¿Listo? Si usted ya definitivamente, como el caso del compañero, decidió otra carrera, entonces, pues, no le ve, o sea, pues, ¿para qué va a esforzarse en algo que no le va a servir? Pues sería como mi consejo, más bien concentrarse en las materias para sacar las altas y homologar en la otra carrera, como usted puede hacer que se la valga, en la otra carrera que usted sepa que le sirven, entonces saque las altas y pues para entrar como buen promedio. Bueno, muchachos, eso sería entonces todo el día de hoy. Les agradezco su presencia, muchachos, pues pilas con esto, cuidado con el tiempo, ya se les está acabando, entonces mucho cuidado. Bueno, muchachos, chao, más tardecito. Listo, más tardecito subo esto, ¿vale? Listo, chao, muchachos. Listo, profe. Muchas gracias.